buenos días también a los que os incorporáis al otro lado del Atlántico, que hay algunas organizaciones también que se han animado, no sé si a madrugar, no sé qué horas son ahí, pero en cualquier caso, muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Esperamos que os encontréis muy bien, tanto vosotros como vuestras familias, y como comenta Esther, perdonar porque hemos tenido, debido a la solicitud de inscripciones, pues que digamos doblar esta jornada, este webinar y hacerlo durante 2 días, pero también con idea de mantener un grupo homogéneo y pequeño también porque nos interesa mucho. Aquí de lo que se trata es de compartir experiencias, reflexiones, y nos interesa también mucho lo que vosotros podáis aportarnos, que nuestro objetivo, como también nos ha adelantado Esther, es con este primer webinar acompañaros en este, digamos, itinerario, ruta relacionada con la crisis de la COVID. Nuestra idea, y ya os comentaremos al final, es continuar con webinar, también preguntaros a vosotros en función de los intereses que vayáis definiendo. Y sin más, como ha comentado Esther, mi exposición la voy a centrar, voy a ver si soy capaz de compartir la pantalla y de entiendo que ya la estáis viendo. Perfecto, pues vamos a ver si la compartimos. La idea también es, como os comentábamos al principio, el título que tiene, y es un título que hemos elegido explícitamente: ¿cómo pueden los patronatos responder a la crisis del coronavirus? Un plan de acción para los próximos 15 días. Digamos, antes de comenzar, sí me interesaba hacer como dos reflexiones previas. Es decir, es un seminario, es un webinar que se dirige fundamentalmente, o que pretende dirigirse a los miembros de los órganos de gobierno, ya formen parte del patronato o de junta directiva. Aquí el grupo que formáis parte es un grupo más heterogéneo. Hay consultores, hay algún estudiante, hay también técnicos y directivos, pero el enfoque que le vamos a dar al seminario es básicamente un enfoque dirigido a aquellos que tienen responsabilidades de gobierno. Esa sería un poquito la primera reflexión, ¿no? La segunda, que lo hemos titulado, ese subtítulo de un plan de acción para los próximos 15 días, también es intencionado. O sea, nuestra intención hoy no es entrar en grandes reflexiones estratégicas, sino destacar los 5 o 6 puntos que, en nuestra opinión, debe tener un órgano de gobierno en estas circunstancias. Vamos a centrarnos en el corto plazo. Y habrá ocasión de abordar en otros webinars o en otros más extensos o en otros webinars, en otros programas, el largo plazo, aunque alguna mención vamos a hacer al final al largo plazo y al tema estratégico, ¿no? Y antes de entrar un poco, como algunos de los que participáis digamos, formáis parte del órgano de gobierno, sí, y me interesaba también, bueno, comentaros por este índice. Este es el índice o la estructura que vamos a seguir. Por una parte vamos a dedicar unos minutos, no muchos, pero a explicar qué es el gobierno, cuál es la función principal del patronato, de la junta directiva, de las personas de vértice de la organización, a diferencia de los directivos, a diferencia de los que tienen responsabilidades en áreas funcionales. ¿Cuál es la responsabilidad que se le exige al órgano de gobierno? Ahí nos vamos a detener muy brevemente, porque, como digo, el seminario está enfocado en este tema. Luego vamos a abordar lo que nos parece que son las 4 áreas claves en donde debe tener centrada la mirada el gobierno, que son, como veis aquí, el tema de salud y seguridad, el plan de comunicación, liquidez y sostenibilidad, plan de contingencia, y 2 áreas que hemos llamado transversales, porque son 2 áreas que van a estar empapando, atravesando todo el trabajo del órgano de gobierno. Y cuando hablamos del órgano de gobierno, conviene también tener presente que cuando hablamos de las organizaciones no lucrativas, normalmente las organizaciones no lucrativas, gran parte de ellas han nacido gracias al impulso de un grupo de voluntarios. Un grupo de voluntarios que han decidido impulsar una causa. Cuando nacen las organizaciones no lucrativas y adopten la forma de una fundación o la forma de una asociación, ahí no hay distinción realmente entre gobierno y dirección.
Ahí los voluntarios que deciden impulsar una causa hacen de todo, barren el suelo, atienden a los beneficiarios, cogen el teléfono. No hay distinción entre gobierno y dirección. En la medida en que esa estructura organizativa va creciendo, en la medida en que los programas y la actividad van ganando dimensión, esas personas que son voluntarios pues se dan cuenta en un determinado momento que necesitan una persona que se dedique a la gestión del día a día. Y entonces aparece la figura del gerente o director. Pero no todas las organizaciones nacen con esa separación clara, es fruto también del ciclo de vida y de la madurez de la organización. Cuando surge la figura del director, es decir, una persona que se puede y que se tiene que dedicar a la gestión del día a día, lógicamente empiezan los primeros, no voy a decir conflictos, pero la necesidad de distinguir, oye, ¿y cuál es el trabajo del director y cuál es el trabajo del gobierno? ¿Cuál es el trabajo del patronato, de la junta directiva, como le llaman también en América Latina los órganos de gobierno de las fundaciones, o aquí a la junta directiva de las asociaciones? ¿Y cuál es el trabajo de la gerencia? ¿Cuál es el trabajo de dirección? ¿Dónde terminan, dónde comienzan las fronteras de uno y otro, ¿no? Y también vemos que a medida que la organización, lógicamente, va creciendo, también crece la estructura directiva. No es fácil distinguir dónde comienza la dirección, dónde comienza el gobierno, o dónde termina el gobierno y dónde comienza la dirección. Al final, un órgano de gobierno tiene que tener una posición siempre intermedia entre procurar evitar esos dos riesgos. Es un órgano pues, muy pasivo, que apenas se reúne, que no supervisa a la organización, como ponemos ahí, que solo se reúne 2 o 3 veces al año, que no se renueva, que no evalúa al director. Es decir, nos encontramos muchas veces con órganos de gobierno, tanto en las asociaciones como en las fundaciones, muy pasivos, muy formales, poco comprometidos, con 2 o 3 reuniones al año y que se limitan simplemente a aprobaciones formales. El otro gran peligro es que el órgano de gobierno confunda su función con la del director, quiera pues dedicarse a esas, lo que llamamos el micromanagement, ¿no? Con reuniones quizá quincenales, con muchas comisiones, decisiones operativas, para entender también la función y la labor del gobierno, muchas de las cosas que vamos a decir posteriormente, hay que entender cuáles son como los 3 elementos que distinguen a este órgano. En primer lugar, el órgano de gobierno, a diferencia de la dirección ejecutiva, es un órgano que tiene dedicación parcial. Que tiene dedicación parcial quiere decir que, lógicamente, al patronato y a la junta directiva no se le va a pedir responsabilidades en la toma de decisiones diarias, porque no tiene la información. Eso lo tiene que delegar en la dirección. Al órgano de gobierno le corresponde, y también sobre esa base de esa dedicación parcial, pues definir las políticas generales de la organización, definir las reglas del juego. Pero quienes tienen que jugar, y los players en este caso, es la estructura directiva, es el director. Esa dedicación también parcial veremos que plantea una serie de problemas desde el punto de vista de la información. Lógicamente, el patronato y el órgano de gobierno siempre va a tener la impresión de que el director es el que tiene más información, y para que el trabajo entre la dirección y el órgano de gobierno esté bien engrasado, es muy importante que se consensúe la información que el patronato quiere recibir y los indicadores básicos. Es un órgano no remunerado, en el caso de las instituciones no lucrativas, por lo cual quiere decir que la única remuneración que recibe el patronato y la remuneración más importante que tiene que recibir un órgano de estas características es la contribución que ellos hagan a la misión de la institución. Ese es el pago, digamos, emocional que reciben. El salario emocional es la contribución que hacen a impulsar la misión. Y es un órgano colegial, lo cual quiere decir que, a diferencia del director ejecutivo, en el que tenemos un órgano unipersonal que toma las decisiones, aquí las decisiones son del colegio, no son decisiones ni siquiera de la mayoría. Cuando el patronato, cuando la junta directiva toma una decisión, la toma todo el colegio. Lógicamente, que sea un órgano colegial, eso quiere decir que también hay mucha más demora en la toma de decisiones, cosa que no es malo. Cuando nos preguntamos cuál es la función del gobierno, cuál es la principal responsabilidad del gobierno, nosotros nos gusta decir que la principal responsabilidad de los órganos de gobierno es básicamente el futuro.
¿Mm? El trabajo del patronato, el trabajo de la junta directiva es seleccionar el futuro de la organización. Digamos que el director y el gerente bastante tienen con sobrevivir y vivir abordar las temáticas del día a día, pero necesitan un órgano que mire más allá, un órgano que sepa, como esos faros largos del coche, pues tener esa visión a largo plazo. Por eso es un modelo de estructura muy interesante en el que se combina el corto plazo y el largo plazo del órgano de gobierno. El órgano de gobierno le corresponde identificar los riesgos, identificar las oportunidades, identificar los grandes cambios que se producen en la organización y anticiparse y adelantarse. En este caso, pues lógicamente, del COVID, pues es muy importante. Los gringos suelen utilizar una expresión que a mí me gusta mucho para definir cuál es la responsabilidad del órgano de gobierno y suelen decir que al patronato, a la junta directiva, le corresponde básicamente dar luz y calor. ¿Y quiere decir dar luz y calor? Dar luz quiere decir que al patronato le corresponde básicamente marcar la dirección, señalar a la organización hacia dónde va, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. En el momento en el que las aguas están calmas y también en el momento en el que hay oleaje. Pero el que marca la dirección es el patronato, la estrategia de la organización, el que básicamente se asegura de que la organización responda en cada momento a la misión y responda a la misión y esa misión luego se transforma en resultados concretos. ¿Y el calor? ¿Qué es el calor? Pues mire, el calor es básicamente los recursos. Para, una vez seleccionado ese futuro, una vez definida la estrategia, se necesitan recursos. Recursos externos, y recursos externos no solo es dinero, evidentemente es dinero y son recursos externos, pero recursos externos también son alianzas, es el know-how y el aprendizaje que la organización desarrolla, son las relaciones que vamos construyendo poco a poco, son nuestros socios, son todos esos recursos que necesitamos para llevar a cabo la organización, esos recursos externos y sobre todo los recursos internos. Los recursos internos, pues básicamente son nuestros profesionales y nuestros voluntarios. ¿Qué es gobernar al final? Y traducido, nosotros utilizamos este gráfico que veis aquí, en el que básicamente identificamos las tres grandes áreas en las que el gobierno tiene que centrarse. Las tres grandes áreas en las que los miembros de los patronatos y los miembros de las juntas directivas tienen que centrar su atención. Y el primero es la misión de la organización. Al patronato le corresponde proteger la misión de la organización y asegurarse de que la misión es el criterio de toma de decisiones más importante de la organización. Otra de las áreas importantes del patronato, como hemos visto, son los recursos. O sea, la necesidad de asegurar que existen recursos internos y externos para el cumplimiento de la misión. Y la tercera área son los resultados. Es básicamente asegurarse de que esa misión está produciendo resultados concretos. Al final, gobernar no es más que convertir la misión en resultados. Resultados que se puedan medir, resultados que se puedan cuantificar. Y para conseguir esos resultados necesitamos recursos internos y externos. Y esas tres circunferencias que veis así son las circunferencias, son las áreas en las que el patronato tiene que tener centrada la atención. Convertir la misión en resultados. La mayoría de las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones no lucrativas como las vuestras, nacen con una misión muy concreta. Pero esa misión no puede quedarse en una declaración de meras intenciones. Entonces, la responsabilidad del patronato es transformar esa declaración, esa misión, en resultados concretos, resultados para los donantes, resultados para nuestros beneficiarios. Al final, el objetivo, la finalidad de cualquier institución no lucrativa es el cambio y la transformación. Eso es lo que justifica a nuestras organizaciones. El principal mensaje que los diferentes grupos de interés
esperan de nuestra organización en situaciones como estas, en cualquier situación, pero especialmente en situaciones como estas, es ese mensaje que veis aquí de no estáis solos. Es un mensaje que no solo quieren escuchar, sino que quieren sentir. Vamos a abordar, como os digo, en esta sesión, 4 grandes áreas que deben centrar la atención en estos momentos de crisis. 4 grandes áreas que nos van a ayudar a elaborar ese plan a 15 días. Cada una de esas áreas os vais a encontrar una checklist con preguntas que os van a ayudar a preguntaros si estáis cubriendo cada una de las cuestiones que salen aquí. Como veis, después son como os ha comentado antes, la de salud y seguridad, comunicación, tesorería, los temas de liquidez, riesgos y plan de contingencia. Lógicamente, la primera área y la más importante es la seguridad. Lo primero es la salud y seguridad de todos nuestros empleados. Como es natural, este es y va a ser siempre el primer punto. Todos comenzamos nuestros correos estos días deseando la salud de las personas que lo reciben, y así debe ser. Y la primera obligación del órgano de gobierno es estar puntualmente informado de cuál es la situación de salud de sus empleados y de sus voluntarios, y asegurarse de que se hayan tomado las medidas adecuadas de higiene para proteger esa seguridad y esa salud. Ese va a ser un tema que naturalmente va a seguir siendo la primera prioridad durante muchos meses, y no sabemos durante cuánto tiempo, ¿no? Cuando se reinicien las actividades en aquellas organizaciones en las que se han interrumpido, y en cualquier caso cuando esas fases de desescalamiento se vayan produciendo, todos los temas que hacen referencia a la seguridad van a seguir siendo, como os digo, prioritarios. Por tanto, es muy importante que nos hagamos estas preguntas. El patronato, la junta directiva, conteste: conozco la situación de salud de mis trabajadores, voluntarios y beneficiarios, la sé, la conozco, he puesto los medios adecuados para facilitar el teletrabajo, me he asegurado de que se viven las medidas de higiene y distanciamiento, las que están prescritas ahora y las que se prescriban más adelante, facilito la atención de los familiares enfermos, aseguro la confidencialidad en caso de enfermedad, soy riguroso en el cumplimiento de la ley y de las recomendaciones. Esta es la primera, digamos, área que en este plan de 15 días debe cumplirse, ¿no? Y habrá que reforzar mucho las organizaciones que tengáis ese área de cumplimiento para ver que se están cumpliendo todas esas normas y todos esos protocolos que habrá que desarrollar. Imaginaros pues lo que son cuando se abran, ya se han abierto pues algunos museos, ¿no? Aquí estáis presentes muchas asociaciones y amigos de museos y algunos otros museos, pues todo el tema de toda la normativa y los protocolos de salud y seguridad pues van a importar mucho, ¿no? Entonces, adelantarse en el cumplimiento de esas recomendaciones. En segundo lugar, la segunda área a centrarse es el tema de la comunicación. Una situación pues, como la actual, de creciente incertidumbre, en la que los escenarios cambian, como vemos, con mucha rapidez, pues es preciso reforzar los mecanismos de comunicación y diálogo con todos nuestros grupos de interés: empleados, voluntarios, beneficiarios, donantes, todas nuestras comunidades. En primer lugar, como digo, el grupo de interés prioritario es el grupo de nuestros empleados, ¿no? Ellos son los que además comunican a los demás lo que es nuestra organización. Y hay que ser conscientes también de que una cosa es la realidad y otra cosa son las percepciones que tiene la gente de la realidad. Los riesgos, pues muchas veces generan temor, y el temor a veces no desaparece con datos fríos y objetivos. De lo que se trata, por eso decimos ahí, es aparte de que exista ese canal de comunicación con los grupos de interés, entender el canal como un canal de diálogo, de escucha sobre todo. No se trata tanto de transmitir nuestros mensajes a la organización como de abrir un canal permanente para escuchar las dudas, las quejas, las ansiedades, las propuestas que nos hagan nuestros empleados, ¿no? Abrir canales, sobre todo de diálogo, para compartir mucho estos días. De lo que se trata es de escuchar,
no reaccionando ante los desahogos y ante las emociones. De lo que se trata es de construir confianza. La confianza se construye siendo muy sincero y también anticipándose. Y por eso es importante, como comentamos ahí, comunicar, anticiparse, comunicar las medidas que estamos tomando. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Comunicarlas con claridad a toda la organización, repitiendo el mensaje cuantas veces sean necesarios. Por eso es importante también anticiparse elaborando esos protocolos para fijar criterios y pautas de actuación, ¿no? Y a la hora de comunicar, dar las gracias por el trabajo que se está realizando. Yo creo que estamos viendo cómo toda la gente en esta situación se está desviviendo, está trabajando a un nivel importante y hay que procurar dar las gracias también a los empleados, ¿no? Y ser muy claros. Yo creo que a veces hay que tomar decisiones difíciles, hay que tomar decisiones de ERTEs, las están tomando muchas organizaciones. Hay que ser consciente que nuestros empleados entienden esta situación, entienden que en ocasiones la organización tiene que tomar decisiones difíciles y dolorosas para salvar la institución, y a veces hay que tomar estas decisiones, ¿no? Y eso lo entienden y eso lo aceptan, pero esas decisiones hay que tomarlas escuchándoles previamente y explicándoles los motivos por las que nos hemos visto obligados a tomar esas decisiones. Tercer punto importante es los temas relacionados con la tesorería, ¿no? Como hemos puesto, una de las medidas o recomendaciones que damos ahí es elaborar un presupuesto con una proyección de tesorería a 4 meses vistas. La tercera área es para evitar, evidentemente, los problemas de liquidez, ¿no? Muchos de vosotros, a la hora de contestar el cuestionario, pues habéis planteado como una de las grandes preocupaciones, expresada de diferentes maneras, la preocupación por la sostenibilidad económica de la organización, ¿no? Y eso entraremos en detalle un poquito más adelante. Aquí os he puesto también un ejemplo muy concreto de una fundación tutelar, pero de lo que se trata también es de recomendaros que hagáis un plan de tesorería, identificando con claridad esos flujos de ingresos que vais a tener y esos también gastos que vais a tener que realizar. Aquí está proyectado a final de año, pues lo recomendable por lo menos es que esa proyección en la tesorería para ver si vamos, o para ver cuándo vamos a tener esos problemas de liquidez, al menos tenga una proyección a 4 meses, pero con idea también de identificar cuándo vamos a tener esos problemas, cuándo vamos a tener esos problemas de liquidez y qué acciones tenemos que tomar, ¿no? Algunas, y después de elaborar ese plan de tesorería, pues como digo, a 3 o 4 meses vistas, pues tendréis que preguntaros, oye, pues hemos hablado con nuestros proveedores para renegociar esos plazos de pago que teníamos pendientes. Primero, después de elaborar ese plan de tesorería, la pregunta es, ¿sabemos cuánto tiempo vamos a poder operar? Si es que tenemos ese problema o podemos tener ese problema en los próximos meses. Pero si lo tenemos, hemos negociado con nuestros proveedores, tenemos cobros atrasados que podemos reclamar, que podemos agilizar, nos hemos puesto en contacto con esos clientes para reclamar el pago. Si tenemos problemas de liquidez, pues hemos pensado en renegociar una línea de crédito, hemos iniciado los contactos, hemos hablado con todos nuestros principales donantes y financiadores para identificar un poquito qué planes tienen a corto, a medio plazo. A lo mejor tenemos que modificar el proyecto que ya estaba financiado porque esta situación del COVID lógicamente ha cambiado el escenario y ya el proyecto no puede ser ejecutado tal y como estaba programado. Necesitamos solicitar autorización. Nos hemos adelantado para ver si nos dan autorización para reenfocar el proyecto. Hemos analizado cómo afecta
o puede afectar la crisis a las diferentes fuentes de ingresos. Muchas de vuestras organizaciones, hemos visto, pues la principal fuente de ingresos que tenéis es el pago por servicios. Y eso pues tiene una cosa muy positiva y otra. Sois básicamente las organizaciones que vais a tener problemas de liquidez, ¿no? Hemos elaborado, una vez después de hacer este plan de tesorería, pues diferentes escenarios, uno más optimista, otro medio y otro pesimista. Es decir, estamos analizando, después de identificar esos ingresos, hemos analizado los gastos para ver cuáles hay que mantener, porque son estratégicos y no se pueden recortar en este momento. Aquellos que sí se pueden recortar, otros que sí se pueden suprimir, otros que se pueden atrasar. Al final, todas esas son preguntas que tenemos que hacernos y que no es fácil dar criterios generales. Aquí os he puesto un gráfico en el que veis cómo las organizaciones tienen diferentes fuentes de ingresos. Tenéis a una fundación, que es la Fundación Matía, que se dedica al sector de la tercera edad, y una fundación tutelar, y que, como veis, el porcentaje principal de sus ingresos son públicos, y a su lado pues tenéis la Asociación Española contra el Cáncer, la Fundación MAPFRE, la Fundación Tutelar, que tienen diferentes fuentes de financiación, en este caso financiación privada, ¿no? La crisis va a afectar de manera diferente a las organizaciones. En algunas organizaciones, como vimos, hay algunas organizaciones que hemos visto a la hora de revisar vuestros cuestionarios, os digo que vais a tener problemas de liquidez. Aquellas que tenéis un problema no tenéis los principales ingresos proceden de la venta de servicios, pues probablemente tenéis problemas de liquidez, tenéis problemas de tesorería y tenéis que tomar una serie de medidas, ¿no? Otras no tenéis problemas de liquidez ni de financiación, lo que tenéis es un problema de cómo financiar ahora mismo actividades que están suspendidas. A lo mejor se trata de instituciones educativas que necesitan financiación para hacer esa transformación digital y poder atender a su grupo de estudiantes. Estas no tienen un problema de liquidez, estas tienen un problema de ver cómo financian cómo pueden de alguna manera prestar servicio a los clientes. Un museo puede tener un problema de liquidez porque no tiene actividad y no tiene ingresos. El Banco de Alimentos, que es otra institución también que está aquí presente, no tiene problemas de liquidez. Al contrario, lo que tiene es un aumento de su actividad prácticamente que se ha triplicado o cuadriplicado. Tiene muchos fondos y recibe muchos fondos, probablemente no los fondos necesarios para atender ese aumento de actividad, pero su problema principal no es un problema de financiación. Es un problema de cómo atender a esa demanda que se ha disparado con motivo de la crisis, como tienen muchas organizaciones que trabajan ahora mismo en el sector social. No todas las organizaciones tienen problemas de liquidez, pero evidentemente este ejercicio de revisar la tesorería, de manejar el flujo de efectivo, de identificar cuándo podemos tener problemas, y los vamos a tener, y tomar las medidas adecuadas para tratar de abordar y anticiparnos a esos problemas de liquidez. Ese ejercicio lo tienen que hacer todas las organizaciones. Y hay un tercer grupo de organizaciones, cuando nos manifestabais vuestra preocupación sobre la sostenibilidad económica de la organización, realmente nos manifestabais una preocupación de futuro. La pregunta es: ¿qué va a pasar con las subvenciones públicas? ¿Qué va a pasar con nuestros donantes? ¿Qué va a pasar con las ayudas a la investigación que recibíamos? ¿Qué va a pasar con nuestros socios y las membresías a través de las cuales recibíamos dinero? Son preguntas, como os digo, que no son, que hablan de futuro, pero que no plantean realmente un problema financiero. Y sobre el futuro, pues podemos decir pocas cosas, ¿no? Pocas cosas. Ahora, lo que sí podemos decir es que cuando se produjo la crisis financiera en el año 2009-2011, como veis aquí en este gráfico, no hubo una disminución de los fondos en las organizaciones. Aquí tenéis, he puesto algún ejemplo de organizaciones, como veis, sufrieron una variación importante en los fondos públicos, pero tenéis otras que, sin embargo, en ese mismo periodo incrementaron sustancialmente
los fondos públicos. Y en cuanto a los fondos privados, pues tenéis esas mismas organizaciones en las que hubo un descenso importante en algunas de los fondos públicos, pero un grupo también importante de organizaciones que durante el periodo de crisis consiguieron incrementar significativamente los ingresos privados y cambiar el modelo de financiación. Para ellas la crisis fue una oportunidad para cambiar el modelo de financiación. Había recursos y consiguieron recursos. En términos netos, como veis aquí, en general, la mayoría de las organizaciones sociales tuvieron un incremento de ingresos en ese periodo de casi del 3%. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tantos recursos a disposición de las organizaciones, nunca ha habido una respuesta tan rápida. Pero es cierto que no sabemos lo que puede pasar. Y por esa razón, el último punto o la última área que queremos abordar, la última área que queremos abordar con vosotros es la necesidad de tener y elaborar un mapa de riesgos y un plan de contingencias. Aquí hemos elaborado, como veis, uno muy sencillo. Hay temas que escapan a nuestro control. No sabemos cuándo se descubrirá la vacuna contra el COVID-19, si a mediados del 21 o a comienzos del 22. No podemos saber si habrá un rebote en octubre, si lo hay, qué consecuencias tendrá. No sabemos muchas cosas. Tenemos que convivir con la incertidumbre. Y a eso nos tenemos que acostumbrar. Y el riesgo de vivir sin riesgos es simplemente no vivir. ¿Sí? Pero lo que sí podemos es gestionar los riesgos. ¿Sí? Antes de intentar poner orden en el gobierno, tenemos que comenzar ordenando nuestra habitación. Por eso es muy importante que elaboremos un mapa sencillo de riesgos que nos ayude a identificar los nuestros, los riesgos que existen en nuestra organización, que van a ser distintos de otra organización, aunque sea similar a la nuestra. En la medida en que identificamos los riesgos y los dimensionamos, empezamos a gestionar los problemas. En la medida en que tenemos identificados los problemas y los empezamos a gestionar, empiezan a desaparecer. Yo os he puesto, como digo, un ejemplo muy sencillo, pero tenemos que decir, oye, pues realmente nuestros clientes se está produciendo una caída de ingresos, tenemos reclamaciones y devoluciones, hay clientes que no contestan, en relación con los recursos estamos teniendo falta de suministro de materiales, en relación con la financiación tenemos problemas de liquidez, pérdida de donativos, de lo que se trata es de poner cara y ojos a las cosas. Cuando ponemos cara y ojos a las cosas, elaborando ese mapa de riesgos, hay mucha más facilidad o tenemos mucha capacidad ya de reaccionar. No se trata solo de identificar los riesgos que pueden afectar a la actividad. Después de hacer eso, pues tenemos que tratar de evaluar, haciendo ese plan de contingencia, qué grado de probabilidad, alto, medio, bajo, pues tiene ese riesgo de impactar a nuestra organización, qué impacto, si va a ser intenso o no intenso, puede tener cada uno de los riesgos medidos, todo eso nos va a ayudar luego a establecer un orden de prioridades, ¿no? Y después de eso tenemos que establecer una respuesta, un plan de contingencia. Si ocurre esto, y si ocurre esto, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué medidas vamos a tomar? ¿Cuándo las vamos a tomar? ¿Quién las va a tomar? ¿Quién las va a tomar? Los otros dos puntos, como os decía, son las áreas que hemos llamado transversales, ¿no? En el cuestionario también que os enviamos os preguntamos, os hicimos 2 o 3 preguntas muy concretas y muy explícitas relacionadas con el compromiso de vuestro órgano de gobierno. Una de las preguntas se refería a el número de reuniones que tenía al año vuestro órgano de gobierno y la segunda, si recordáis, se refería a qué porcentaje de los miembros del órgano de gobierno hacían una aportación anual a la organización. Bueno, y de los datos que hemos extraído, pues lo que nos sale es que más de la mitad de las organizaciones, en el 52%, el órgano de gobierno se ha reunido menos de una vez al trimestre. Y en relación con la contribución anual, en más de la mitad de las organizaciones, ninguno de los miembros del órgano de gobierno hacía una aportación anual.
Todos estos datos que veis aquí, lógicamente, se pueden ajustar y se pueden matizar porque hay organizaciones y fundaciones que son fundaciones donantes y en las que el patronato no está de alguna manera obligado o comprometido a aportar, sino básicamente a prestar asesoramiento, y también somos conscientes que hay fundaciones en las que tienen, aparte del patronato, un comité ejecutivo en el que se reúne con más frecuencia. Todo eso lo conocemos, pero y podemos hacer los ajustes que sean necesarios. Pero en cualquier caso son dos elementos que indican, y que no vamos a entrar aquí, porque como hemos dicho, os hemos adelantado al principio, este webinar pretende básicamente establecer un plan a 15 días, pero sí queremos ofrecerlo como motivo de reflexión. El compromiso del órgano de gobierno hay que reforzarlo. Aquí hay una serie de elementos relacionados con el grado de supervisión que debe tener un órgano de gobierno y, el grado y la aportación de los patronos, no solo en términos de contribución personal, que van y tienen su importancia, ¿no? Aquí sí lo que me interesa subrayar es que este es un momento también muy importante y es una oportunidad para comprometer al órgano de gobierno, para comprometer a la junta directiva, para comprometer al patronato. Yo creo que hay, y eso lo hemos visto en muchas organizaciones, ¿qué están haciendo las organizaciones, los órganos de gobierno de las organizaciones que están reaccionando mejor ante esa crisis? Pues la mayoría han seguido una respuesta muy similar. Han constituido un comité de crisis muy pequeño, constituido a veces por un miembro del patronato, puede ser el presidente o un miembro de la junta directiva, puede ser, como digo, el presidente o un miembro del órgano de gobierno, más los directivos de la organización, un órgano pequeño, un órgano al que le han dotado de total autonomía para tomar decisiones en un escenario, como digo, es cambiante, pero hay que constituir ese comité de crisis, definiendo bien quién debe componerlo, cuáles van a ser sus responsabilidades, su cometido y cómo va a funcionar, ¿no? Hay que también establecer un canal de comunicación y trabajo con la dirección ejecutiva. Aquí es muy importante aprobar el cuadro de mando, y por el cuadro de mando me refiero a cuando se hablaba al principio del órgano de gobierno, decía uno de los, no es problema, pero una de las características que tiene los órganos de gobierno es que tienen dedicación parcial. Como tienen dedicación parcial, lógicamente no tienen la información que tiene el director. Y el patronato, la junta directiva, cualquier órgano de gobierno siempre va a tener la sensación de que tiene mucha menos información que el director. Y los problemas de falta de entendimiento a veces entre la dirección ejecutiva y el órgano de gobierno se resuelven definiendo muy bien qué información debe recibir el órgano de gobierno para sentirse cómodo. Que tiene que ser también una información que le facilite tomar decisiones de gobierno, no decisiones de gestión. Tampoco se trata de digamos, de sepultar al órgano de gobierno con una información que es absolutamente irrelevante. Nosotros nos dedicamos mucho a hacer evaluaciones en nuestra fundación de los órganos de gobierno. Una de las cosas que revisamos es la información que reciben los órganos de gobierno, que les envía el director, revisando las actas y las minutas de todas las reuniones. Y en general lo que vemos no es que reciban poca información, sino que a veces reciben mucha, pero poco relevante. En ese sentido digo que tienen que definir muy bien las dos partes, dirección, órgano de gobierno, cuál es el contenido de ese cuadro de mando, cuál es el contenido de esos 5 o 6 indicadores que en este momento de crisis tenemos que recibir, que para nosotros van a ser suficientes para quedarnos tranquilos y supervisar el funcionamiento de la organización, ¿no? Aprobar las reuniones online. Y al final ese comité de crisis tiene un comienzo y tiene un final, como todo en esta vida. Es un comité que se ha constituido ad hoc para abordar esta crisis, para tomar decisiones con cierta diligencia. Y una vez que se han tomado, pues lógicamente ese comité, si funciona y ha funcionado bien, tendrá un deadline, una fecha de finalización. Por último, he dicho que no quería entrar y no vamos a entrar en los temas de estrategia y en los temas de misión, pero lógicamente sí nos vamos a referir a este tema. Algunos de vosotros nos habéis planteado
y también en el cuestionario que vuestra principal preocupación no era un tema económico, no era un tema, digamos, relacionado con la prestación de los servicios a los beneficiarios, no era un tema de sostenibilidad financiera a largo plazo. Vuestra principal preocupación era cómo gestionar esta situación de crisis sin perder de vista la misión y el foco de la organización. Y hemos dejado para el final esta pregunta no porque sea la menos importante, sino porque es la pregunta que debe iluminar y empapar todas las decisiones que toméis y todas las decisiones que hayáis tomado en las áreas anteriores. En el cuestionario, como aparece en este gráfico, os preguntábamos si teníais una misión explícitamente formulada. Y si la teníais, os pedíamos que la escribieseis. Analizando las respuestas, pues hemos comprobado que el 67% de las organizaciones no cuentan con una misión formulada, o bien la formulación es muy genérica. Cuando decimos que la formulación es muy genérica, quiero decir que a veces confundimos la misión con una enumeración de actividades o de programas que realizamos. O a veces la misión es tan amplia que prácticamente cabe hacer absolutamente de todo. Como digo, no vamos a entrar en este tema de la formulación de la misión. En este primer webinar nos vamos a centrar en los temas más tácticos, pero sí queríamos concluir llamando la atención sobre la importancia de la misión y cómo las organizaciones que tienen muy presente su misión en las decisiones que toman son las que mejor navegan cuando la mar está en calma y también cuando hay tormenta, ¿no? Es importante también que, como reflexión, os planteéis, cuando terminen estos 15 días, os preguntéis, ¿tenemos una misión explícitamente formulada que guía a la organización en la toma de decisiones? ¿Está bien formulada? Y luego entraremos, os pondré un ejemplo de lo que significa está bien formulada. ¿La conoce todo el mundo en mi organización? ¿La conocen mis empleados? ¿La conocen los voluntarios? ¿La conocen los donantes? ¿La conocen nuestros beneficiarios? ¿Tiene consecuencias en la toma de decisiones? Nos preguntamos con frecuencia cuando tenemos que tomar una decisión, en qué medida esta decisión que vamos a tomar nos aparta de la misión, contribuye a reforzar la misión, es coherente con la misión, es material, necesitaría ser reformulada. Hemos advertido cambios que nos aconsejan que revisemos la misión porque a lo mejor, bueno, pues ha dejado de tener sentido o hemos descubierto un nuevo enfoque, porque sí, porque no. ¿Qué ganaríamos con una nueva reformulación? Aquí os he puesto un ejemplo con el que ya quiero terminar, muy sencillo, de una fundación. Algunos quizá la conoceréis, no es muy conocida, pero opera en el ámbito de Guipúzcoa, se llama la Fundación Matía, y es una fundación que trabaja en el sector de la tercera edad. Como veis, tiene una misión muy explícita ahí, que llama a acompañar a las personas en su proceso de envejecimiento para mejorar su bienestar, generando conocimiento y servicios personalizados que promuevan su autonomía y dignidad. Digo, está bien formulada, decimos, porque por una parte define muy bien por qué existe, que es acompañar a las personas en su proceso de envejecimiento para mejorar su bienestar. Sus beneficiarios, lógicamente, son las personas en su proceso de envejecimiento, pero luego incluye en la misión un aspecto que es muy importante y es el foco. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas organizaciones que trabajan en el sector de la tercera edad. Hay muchas organizaciones que trabajan en el sector de la inserción laboral de población vulnerable. Hay muchas organizaciones que trabajan en el sector de la discapacidad, pero la misión no viene definida por el sector en el que trabajamos, sino cómo queremos trabajar con este sector. Y ellos han identificado pues, dos, digamos, elementos que definen muy bien su manera de abordar esta problemática. Lo quieren hacer generando conocimiento, como veis ahí donde cómo lo hacemos, generando conocimiento y servicios personalizados que promuevan autonomía y dignidad. Esa misión, que parece muy, digamos, espontánea, no lo es, hay mucha reflexión detrás, hay mucho debate estratégico detrás. Generar conocimiento les ha llevado, lógicamente, a poner en marcha un instituto, el primer instituto y el instituto más importante de investigación del envejecimiento en España. O sea, han puesto el énfasis en el
en el conocimiento y en la investigación. Y luego el detalle de los servicios personalizados. Han desarrollado toda una serie de programas de atención domiciliaria, con un enfoque en el que pues, han definido, mira, nosotros no queremos a estas personas mayores, digamos, meterlas en una residencia. La gente mayor quiere estar en su casa. Y es bueno que esté en su casa. Y es bueno que esté en su casa el mayor tiempo posible, porque a una cierta edad, si la sacas y la metes en una residencia, se quedan desorientadas. Vamos a tratar de que se sienta como en su casa. Y eso significa que reciba en su casa esos servicios personalizados. Y luego, si reproducimos y si ponemos en marcha residencias para la tercera edad, hagámoslas desarrollando unos módulos especiales que a esas personas les ayuden a sentirse como en casa. Es decir, toda esta misión que hay detrás, como digo, empapa luego cada una de las actividades, cada una de las decisiones que toma la organización, está muy presente. Por eso la he querido poner también hasta al final, ¿no? Y porque es una organización que nos gustaría invitar en el próximo webinar para que nos explique cómo ha abordado esta crisis. ¿Y por qué ellos? ¿No? Pues porque es una organización especialmente golpeada por la crisis, porque lógicamente trabaja en el sector más golpeado, que es el sector de las residencias de mayores, lo han pasado mal, porque cubren todas las áreas que hemos visto, tienen 1.200 empleados, tienen cerca de 5.000 voluntarios, tienen unos problemas de gestión que han tenido de tesorería complicado, un equipo directivo muy profesional y muy bueno, un patronato también en proceso de renovación que ha aprovechado esta crisis para impulsar todavía más este proceso de transformación y para comprometerse más con la dirección, ¿no? Y por eso nos parece que podría ser una muy buena idea invitarlos a que simplemente nos cuenten qué han hecho en este mes y medio, qué decisiones han tomado relacionadas con todos los temas que os hemos comentado, ¿no? Y termino un poquito como hemos empezado, ¿no? No estáis solos, ese mensaje que tenemos que transmitir a toda nuestra organización, pero que también queremos transmitiros desde la Fundación Compromiso y Transparencia. Nosotros vamos a estar aquí, nosotros vamos a acompañaros al término también de este webinar, pues recibiréis un correo también para preguntar vuestras inquietudes y para también escuchar vuestras experiencias y para que os podamos seguir, nos ayudéis a seguir acompañándonos en este camino. Y nada más, muchas gracias. Si queréis damos paso a las preguntas. Dice, nuestra fundación vive de los dividendos que le proporcionan las empresas y ahora los dividendos se han suspendido. ¿Qué podemos hacer para seguir financiando las actividades? Bueno, esas son fundaciones muy peculiares, que son fundaciones, pues a veces fundaciones empresariales o fundaciones como son las fundaciones bancarias que reciben dividendos. Hay varias cosas que se puede hacer. Por una parte, una fundación... esta crisis yo creo que nos plantea, por una parte, antes hablábamos del plan de tesorería, algunos deberes que algunas fundaciones quizá tenían que haber hecho y no han hecho al principio, ¿no? Pero normalmente una de las responsabilidades del órgano de gobierno cuando habla de la gestión patrimonial o de la gestión financiera es constituir unas reservas ante situaciones de este tipo, ¿no? No digo que... Y fundaciones sobre todo que se financian vía dividendos, pues es bueno que vayan constituyendo unas reservas. A veces la recomendación que suelen dar también las organizaciones que se dedican a, digamos, mostrar las buenas prácticas, hablan de, bueno, unas reservas que cubran por lo menos un año de lo que pueden ser los costes de estructura de la organización, ¿no? Pero bueno, una fundación que recibe dividendos es una fundación que tiene un patrimonio, que tiene un patrimonio invertido. Esa fundación, desde el punto de vista legal, no hay ningún inconveniente en que dirija una petición al protectorado para utilizar parte del patrimonio, parte del capital social, en destinarlo a las ayudas, en este momento, cubrir por parte de su patrimonio, de su capital social, la financiación que ahora mismo no tiene,
y cuando, digamos, las aguas vuelvan a su cauce, solicitar al protectorado también autorización para, de alguna manera, volver a capitalizarse sin necesidad de destinar ese 70% que legalmente está obligado a destinar a ayuda social. O sea, de lo que se trata ahora mismo es decir, mira, vamos a tirar de patrimonio, ¿sí? Y cuando las aguas vuelvan a su cauce, pues podremos restituir el patrimonio no destinando el dinero a ayudas que destinamos anteriormente. Esa es una práctica pues, que siguen pues, las fundaciones americanas, que les autoriza, y yo creo que aquí también el protectorado podría hacerlo. Mira, Rosa Madera te va a hablar. Rosa, si te presentas brevemente para que el resto sepa. Sí, claro. Hola, buenos días. Aquí española, con acento español, pero en Chile, mi segunda patria entre España y Chile, y conozco mucho lo que hace Esther y Javier, y les sigo siempre continuamente, me inspiro en mi trabajo. Yo soy Empathy, fundadora de una organización que promueve la filantropía estratégica y la inversión social, apoyo a familias empresarias y familiares y a fundaciones a profesionalizarse, y la que con los gobiernos corporativos aprendo mucho de Javier. Hice mis propios programas aquí que les llamo Empathy on Board, y siempre intento escribir. Así que muy inspirada Javier y Esther, y gracias por esta oportunidad, porque yo creo que también es un temazo el tema de los directorios. Sabemos que falta financiamiento, sabemos que son minutos duros para muchos temas, pero el gobierno corporativo de las fundaciones es muy importante y a veces es verdad que es muy débil. Y ese luz y calor que decís que tiene que dar, no lo dan siempre, no. Ese luz y calor. Así que, no, quería preguntar sobre todo, para no enrollarme más, que la experiencia, porque es muy bueno todo lo que tú dices, Javier, de toda la comunicación, gestión de crisis. Así suena muy bonito y sabemos, pero otra cosa es el verdadero. ¿Cómo ves tú si las fundaciones en España o tu experiencia, los patronatos están dando la talla? ¿Esto lo están haciendo? ¿Están medio bloqueados? ¿Saben qué hacer, cómo no hacer? Me imagino que algunos les asesoraste ya, otros ya. Un poco saber tu experiencia, si están tomando en cuenta todos estos puntos o cómo lo están haciendo. Muchas gracias. Sí, no, pues como te digo, hay de todo. O sea, en general yo te diría que en España, en España en general los órganos de gobierno son órganos, estoy hablando en sentido también muy general, los órganos de gobierno son órganos todavía muy formales, muy representativos. Es decir, hay pocas fundaciones en las que realmente existan patronatos y juntas directivas, con procesos de selección de patronos claros, con procesos de evaluación claros, que participen y estén comprometidos con la estructura directiva. Es decir, ahí hay mucha labor por hacer, por reforzar el papel de los gobiernos, el papel de gobierno de las juntas directivas y de los patronatos. Es una asignatura pendiente. Se está trabajando en algunas comunidades más que en otras. Ahí va muy por delante Cataluña. Cataluña y a través de la coordinadora de fundaciones catalana, pues desde hace 3 o 4 años viene trabajando mucho el tema del fortalecimiento de los patronatos y juntas directivas. Y en el mes de junio va a aprobar el primer código de buen gobierno aplicable a los patronatos de fundaciones, en el que va a haber exigencias muy importantes, en línea de lo que exige ahora mismo el mundo anglosajón. Hay que pensar también que la Generalitat exige y va a exigir a las fundaciones catalanas que pasen de determinadas dimensiones una serie de exigencias desde el punto de vista de lo que puede ser la elaboración de un informe de gobierno corporativo, de la elaboración de un código de gobierno corporativo. Entonces, yo te diría que hay diferencias, hay organizaciones que están más adelantadas, digamos, comunidades que están más adelantadas que otras. En este caso yo diría que Cataluña está un poquito más adelantada en este tema. Y luego lo que sí te encuentras, como siempre, son fundaciones que lo hacen mejor y fundaciones que lo hacen peor. O sea, al final, lo que sí yo veo es que cuando hay un órgano de gobierno, un patronato, y por comprometido me refiero a un patronato en el que existen esas políticas claras de selección, de evaluación del patronato, de definición de responsabilidades, de contribución, en fin. Eso funciona al final, y estas son. ¿Por qué quería yo comentaros o por qué os he sugerido la siguiente sesión tenerla? Una sesión práctica, precisamente para que veáis un caso real. El que a mí, uno de los casos que a mí me parece, no es el único,
pero uno de los casos que me parece más rico, instructivo, profundo e interesante. Una fundación grande que tiene y ha tenido todos los problemas, con un órgano de gobierno y un patronato muy comprometido, que en unas situaciones muy complicadas y difíciles como estas, pues ha tomado una serie de decisiones y ha dado un paso adelante, ¿no? Entonces, ese es el caso práctico que a mí me gustaría en el próximo webinar que tengamos, que lo expliquen. Yo he invitado a su presidenta y a su director, y lo que nos van a explicar es lo que han hecho en este mes y cómo lo han hecho. Y yo creo que es la mejor lección, más que me escuchéis a mí, que efectivamente, y que escuchéis a ellos, ¿no? Hay otras también que lo están haciendo muy bien, ¿no? Pero evidentemente es una asignatura pendiente. Yo creo que aquí la noticia buena es que cada vez se es más consciente en todo el sector, tanto en el mundo de asociaciones como en el mundo fundacional, el papel crítico que tiene que desempeñar el órgano de gobierno. Pero nos queda mucho trabajo que hacer todavía en ese sentido. Javier, pues una última pregunta. Gracias, Rosa, a ti. ¿Cómo decidimos qué actividades recortamos si nos vemos en la obligación de reducir programas? Es una buena pregunta, y además para un sector como este, que no es un sector empresarial, porque a veces las actividades que no podemos recortar son las actividades que son más necesarias para la organización, el programa que contribuye más a cumplir la misión no tiene por qué ser el programa más rentable. El criterio el criterio creo que en este caso tiene que ser un criterio de impacto. Vamos a ver, si tenemos que recortar actividad, si tenemos que recortar programas, en el caso de que seamos una organización que multipropósito, que hace diferentes actividades o diferentes programas, tenemos que mantener y tenemos que conservar aquella actividad, aquel programa, básicamente que genere más cambio, más transformación y más impacto en la sociedad. Porque es nuestra razón de ser. Nosotros estamos aquí para generar impacto, para generar transformación, para generar cambio. Por eso es muy importante. Estas crisis nos fuerzan a hacer un ejercicio de reflexión que en realidad deberíamos hacerlo todos los años. Uno de los ejercicios que hacen pues, las fundaciones anglosajonas, y lo hacen también algunas fundaciones aquí en España todos los años, es reunir a su patronato cada año y preguntarle de todo lo que hacemos, ¿qué podemos dejar de hacer? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué actividad recortamos? ¿Qué proyecto abandonamos? ¿Qué programa dejamos de hacer? No porque queramos dejar de tener más impacto, sino al contrario, porque queremos tener más impacto y queremos centrarnos precisamente en lo que sabemos hacer bien. Al final, este tipo de preguntas nos ayudan a identificar aquellas áreas y actividades en las que realmente estamos aportando valor y aquellas otras áreas, actividades en las que a lo mejor nuestra actividad es inmaterial, es irrelevante. Y mira, esto lo hace mejor otro. Eso nos ayuda a reflexionar, a identificar aquellos aspectos de nuestra organización que realmente aportamos valor. Sabemos qué es lo que nuestro beneficiario considera valioso de nuestra organización. Ya sabemos que trabajamos en el sector de la discapacidad, ya sabemos que trabajamos en el sector de la cultura, ya sabemos que trabajamos en el sector de la inserción laboral con jóvenes. Pero ¿qué es lo que ellos más valoran de nuestra organización? De todos los servicios, de nuestra propuesta de valor, sabemos identificarlas, hemos preguntado. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de proteger y tenemos que tratar de asegurar si nos vemos en la obligación de recortar. Pero a la hora de recortar, evidentemente lo que tenemos que mantener es donde generemos más impacto, donde generemos más transformación. Eso es el sentido de nuestra organización. Pues la última, ahora sí, va a hablar Rosa. Yo creo que viene del CERNI, pero no me acaba muy claro. Que se presente y nos cuente.
Sí, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias, Esther. Soy Rosa y soy la tesorera de la entidad CERMI-CV, la plataforma de representación de la discapacidad en la Comunidad Valenciana. Aunque en mi letrero pone FEM Salud Mental, es porque yo particularmente estoy en el área de salud mental y formo parte del órgano de gobierno como uno de cualquiera de mis compañeros que son de otras áreas de discapacidad. Yo llevo la tesorería. La pregunta, Javier, me llama la atención cómo los gráficos de cómo ha ido variando a más o a menos la financiación en tiempos de crisis, concretamente en la última crisis 2009. Y claro, me surge una pregunta. ¿Qué hace que unas entidades en esos tiempos de crisis hayan llevado a mermar considerablemente sus recursos financieros y a otras a incrementarlo? Tal vez es porque esas subvenciones y aportaciones privadas a lo mejor se vayan todas a las áreas que consideran de necesidad en ese momento de crisis. Bueno, quería preguntarte eso. Y por otro lado, ya que comentabais lo de las buenas prácticas en alguna pregunta, más que buenas prácticas, en segundo comentario quería explicaros cómo CERMI, por ejemplo, pues esta crisis nos ha llevado a poner de manifiesto fallos que tenemos en la comunicación y en el enfoque de la misión, justo gracias a estar sobrellevando esta crisis en un comité. Me alegro. Mira, yo no he hecho un estudio, una investigación así pormenorizada que correlacione, pero puede que tengas tu razón, efectivamente, aunque no todo, porque si ves entre las instituciones que yo mostraba, por ejemplo, durante la crisis financiera, es verdad que desde el punto de vista de la financiación padecieron un poquito más la crisis las organizaciones de cooperación al desarrollo, porque lógicamente el donante español, como le pasaba, estaba preocupado por el paro y por la situación del país, y en ese momento pues se identificaron como principal prioridad los temas que afectaban, digamos, al sector nacional. O sea que pero ahí nos encontramos con organizaciones que supieron en las que hubo una pérdida de donativos, organizaciones de cooperación al desarrollo que tuvieron una pérdida tampoco muy grande, estamos hablando de porcentajes del 4 o 5%, y otras que, sin embargo, tuvieron un incremento importante. No sé si acordáis que en el año 2008-2009 fue la apoteosis de esa método de recaudación con la hucha que nos asaltaban al salir del metro y se pusieron en marcha todas esas empresas a la hora de recaudar fondos, ¿no? Hubo muchas, por ejemplo, ahí tenéis un caso, muchas veces fue cosas también del patronato, de decisión del patronato. Tenéis una de las organizaciones que fue que en términos netos perdió dinero durante esa crisis financiera, pero eso le llevó a cambiar su modelo de financiación, que es la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Perdió dinero, dependía mucho de subvenciones públicas, tenía un porcentaje de subvenciones públicas importante que sufrió un incremento a la baja, y tenía sobre todo mucha financiación de donativos privados, pero como la mayoría de las organizaciones vuestras eran donativos privados puntuales. Eso, desde el punto de vista de la estabilidad de los fondos, no permitía planificar a medio o largo plazo. Y ellos decidieron cambiar la estrategia y conseguir básicamente socios de cuotas. Y le han dado la vuelta en 5 o 6 años, han dado la vuelta a la organización. Ahora, la principal fuente de financiación de la Asociación Española contra el Cáncer es la financiación privada, que viene no de donativos puntuales, sino de socios y de cuotas. Y eso lo han hecho reforzando el área de marketing, captando socios, lógicamente, entre otras cosas, porque es muy difícil planificar con esos donativos puntuales en una organización, además, como la Asociación Española contra el Cáncer, que tenía que hacer una inversión importante en desarrollo e investigación, ¿no? Y para eso necesitas tener comprometidos una serie de recursos importantes. En general, yo creo que esta crisis sí va a ser, y ha cambiado, se ha visto mucho que a mí me parece que en general, cuando hemos revisado y hemos analizado el modelo de financiación, ahora está mucho mejor que hace, nos hemos dado los datos porque teníamos ahí, pero ahora hemos visto que
menos del 50% de las 120 organizaciones que habéis participado estos 2 días en las jornadas, mucho menos del 50% depende en un 50% de fondos públicos. Es decir, hay un porcentaje muy importante de organizaciones que ha conseguido en estos años obtener fondos privados. Pero eso digamos, es una tarea también en la que hay que trabajarla bien. Depende de reforzar esas áreas. Javier, tenemos otra pregunta, no sé Muy ya bien, cómo sí. lo veis. Vale, Aitor Mate. No sé si la quiere hacer. A ver si abre el micro y si no te la lanzo yo. Bueno, pues te la voy diciendo yo. Bueno, nos agradece el webinar. Dice, siento que hace falta transformar el sector desde dentro. Los patronatos, empleados, voluntarios son muy profesionales, pero ¿no creéis que falta trabajar conjuntamente en red y evitar ser competidores? ¿Qué tipo de trabajo en red proponen? En esta, probablemente, sí. Yo creo que uno de los grandes retos que tienen las organizaciones no lucrativas es ese trabajo en red y esas alianzas que se tienen que dar, y especialmente en estos momentos de crisis son muy necesarias, ¿no? Yo creo que es un momento también para acercarse a organizaciones similares a la nuestra, con la que podemos compartir experiencias, conocimiento, estructura, infraestructura, muchas cosas, ¿no? Y es una de las alternativas. Cuando hablamos a veces de recursos, nos centramos exclusivamente en el dinero, y recursos de conocimiento, recursos de infraestructura, y es verdad que el sector necesita mucho esas redes y esas alianzas entre ellos que ayuden básicamente a impulsar objetivos comunes. A nosotros nos gusta decir con frecuencia en la Fundación que en nuestro país tenemos muy buenos solistas, y que lo que nos hace falta son orquestas, lo que nos hace falta son proyectos colectivos. Lo que pasa es que para impulsar esos proyectos colectivos, como se ha visto en otros países, lo más necesario son necesarios lo que llaman organizaciones que se llaman backbone, que no son las que juegan y las que prestan servicios, sino las que coordinan. Y se necesitan, eso se ha visto, hay un programa muy bonito que a lo mejor algunos de vosotros conocéis, que nosotros ayudamos a impulsar hace años y que ahora lidera la Fundación Accenture, que se llama Juntos para el Empleo, y consiguió reunir a prácticamente 500 organizaciones, tanto del sector público, del sector privado, como de las ONGs que trabajaban en la inserción laboral de grupos excluidos, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades es muy necesaria, y claro que sí, y este es un buen momento para que cada organización se acerque, identifique qué socios puede tener y qué acciones conjuntas. Yo estoy pensando, le veo a Isabel Zayas ahí enfrente, he pensado en el sector de los museos. Pues en el sector de los museos van a necesitar una estrategia colectiva. O sea, esta guerra no se puede ganar cada museo por su cuenta. O sea, habrá decisiones que se tengan que tomar a nivel de cada museo, pero luego se necesita, lógicamente, organizar una propuesta colectiva que aúne, digamos, el compromiso, los recursos y la voluntad de todo el sector, si realmente se quieren movilizar recursos. Y ahí, pues, las organizaciones que tenéis ese papel de aglutinante, el otro día, pues, hicimos un seminario muy parecido a la Asociación de Fundaciones Tutelares, que se encarga, como sabéis vosotros en el CERMI muy bien, pues las fundaciones tutelares hacen un trabajo extraordinario e inmenso de atención a mucha gente en el sector de la discapacidad que vive en residencias y a veces en pisos tutelados, ¿no? Ese tipo de plataformas tiene un rol y un papel muy importante que jugar en estos momentos. Entre otras cosas porque lo que pueden es, ese tipo de plataformas y asociaciones, el papel que tienen es de inventariar todo ese conocimiento que tienen las diferentes asociaciones, las experiencias que ahora mismo están teniendo de la crisis, cómo están abordando, gestionando la crisis. Bueno, pues esas plataformas pueden contribuir a todo ese conocimiento colectivo, gestionarlo bien, ¿no?
Gracias a Dios, el conocimiento es uno de los pocos bienes que crece al compartirlo. Por eso es muy bueno compartirlo. Y por eso tenemos que estar muy tranquilos, porque no sabemos la cantidad de recursos. El conocimiento, cuando se comparte, no crece linealmente, sino exponencialmente. Todo lo que podáis compartir con otras instituciones, como la vuestra, todos esos acercamientos van a ser enormemente positivos, ¿no? Y yo creo que estamos viendo cantidad de instituciones que están poniendo su conocimiento, empresas y de todo tipo a disposición de los demás, ¿no? Eso no pasaba hace Javier, hablando, sí. perdón, hablando de impacto colectivo, nos iba a comentar algún ejemplo, Rosa. Sí, hola, gracias Javier y Esther y todos de nuevo. Es que me encanta, ya lo comentó Javier y aquí lo estamos promoviendo también muchísimo en Chile, el Collective Impact, que bueno, los americanos, como dice bien, que Javier también se refiere mucho a Estados Unidos porque la filantropía iba años luz. Y impacto colectivo en Chile se está dando mucho con el tema de inclusión, está empezando mucho porque va muy años atrás que España, el tema de la ley de inclusión empezó hace 3 años, el tema de discapacidad está bastante poco desarrollado, pero se dieron cuenta que las empresas necesitaban esas asesorías y ese apoyo, la inclusión, discapacidad en el sentido amplio, y están trabajando mucho para ser advocacy con el gobierno, y también está pasando bastante ahora con filantropía medioambiental. Si conocéis el ejemplo en Chile con Tompkins Conservation, es de unos países en Chile que más se regaló terrenos al gobierno. Bueno, es un americano muy conocido en California, que cuando compró terrenos en Chile la gente le criticó mucho, y este americano compra terrenos ahora, ¿para qué? Bueno, pues al final los entregó al gobierno y una cantidad de parques nacionales gracias a él. Y como había muchas fundaciones medioambientales que en el inicio costaba mucho moverse en Chile, porque también sabíamos que es un país conservador y muchas veces está orientado el medio ambiente más a izquierda, y no estaban muy protegidas ni muy apoyadas, y tampoco hay beneficios tributarios para el medio ambiente y para otras áreas. Es un problema el tema de beneficios tributarios en Chile también respecto a donaciones. Se están uniendo, y soy parte de esa unión, y estamos un poco en esa mirada que dice Javier de crear esta backbone organization con objetivos comunes, ¿no? O sea, mejor dicho, objetivos compartidos, medición constante y comunicación también constante, y es cada vez más necesario. Creo que hay demasiados, se duplican a veces mucho los esfuerzos y cuesta, porque cada uno, no es fácil además en España, muy parecido a América Latina, buscar recursos, a diversificarlos. Lo que decía esta chica también del tema de la comunicación, uno está muy metido en su minuto, en su mundo. Pero los jóvenes también lo que está pasando con empresas de inversiones por impacto, o nos articulamos este cuarto sector que yo llamaría ya, porque hay muchos híbridos, y generar más advocacy, y de verdad que el impacto colectivo se viene muy fuerte porque es una forma de amplificarse e impactar más y mejor. Así que creo que es el minuto totalmente. Muchas gracias, Rosa. ¿Qué perfil suele tener un patronato activo en la recaudación de fondos? Bien. Digamos, a mí me gustaría responder a el perfil que suele tener un patronato activo en la recaudación de fondos. Es un tema que está muy relacionado con, de alguna manera, los procesos internos que tiene la organización para elegir o seleccionar a sus patronos. Uno de los problemas que nosotros identificamos, y de las principales carencias que identificamos en las fundaciones desde el punto de vista del gobierno, precisamente es la carencia de procesos de selección de patronos. Yo creo que en algunas de las organizaciones pues podéis, patronos o miembros de las juntas directivas, en las juntas directivas, digamos, las capacidades de selección son menores que en una fundación porque vienen determinados por la calidad de los socios, pero sí es muy importante a la hora de definir qué perfil necesitamos, precisamente que exista esa reflexión, porque no existe. A diferencia de lo que es el mundo anglosajón, en donde existen lo que se llaman las comisiones de nombramientos. Como sabéis, las comisiones de nombramientos son comisiones que existen en todas las empresas cotizadas y no cotizadas, pero lo que no sabemos es que las comisiones de nombramientos comenzaron, su existencia tuvo lugar en el sector de las non-profits en Estados Unidos. Son las non-profits, fueron las fundaciones, fueron las organizaciones no lucrativas las que inventaron
esa comisión dentro del órgano de gobierno cuya única función era identificar aquellos perfiles más idóneos para la organización. Perfiles no solo en recaudación de fondos, y ahí digo, lo primero que tiene que hacer la organización es definir muy bien hacia dónde quiere ir. En la medida en que la organización, la fundación, ha definido su estrategia de futuro, ha definido cuál es su estrategia, a partir de ahí puede definir qué perfiles son los más necesarios para su organización. Y ahí, a partir de ahí tiene que buscarlos. En algunos casos pueden ser personas que aporten dinero. En otros casos pueden ser personas que aporten relaciones y contactos. En otros casos pueden ser personas que aporten know-how. Al final, el patronato es una composición no de personas, sino de talento, de capacidades, de recursos. Y además, unos talentos, unas capacidades y unos recursos que hay que constantemente ir renovando. Otra de las preguntas que os hacíamos en el cuestionario, y no hemos entrado, es qué porcentaje de renovación tenéis en vuestro patronato. Es decir, cómo se mueve el banquillo. Porque las necesidades cambian. Y como las necesidades cambian, tenemos que estar constantemente buscando a aquellas personas que nos van a permitir responder de manera más idónea a las situaciones que se producen. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con que ese proceso exista. Exista o no exista, nosotros en nuestra fundación no tenemos una comisión de nombramientos, pero todos los patronos y todos nuestros consejeros saben que tan o más importante que captar donantes es captar patronos. Es captar miembros para el patronato, es captar miembros para la junta directiva. Nos pasan fichas, tenemos contactos. Hace la semana pasada, en medio de esta crisis del COVID, pues hemos podido incorporar a una persona al consejo de nuestra revista. Que las cosas siguen, una persona que nos va a ayudar a definir pues, un área que hemos visto. Entonces, ese es el proceso muchas veces que, digamos, que vemos que no existen muchas organizaciones y que sería cuestión también de dedicarle un webinar distinto. Ahora no podemos entrar en ese tema, pero os diría que evidentemente ahora nos damos cuenta que los miembros de los órganos de gobierno son un recurso. Son un recurso y las organizaciones que son conscientes de que eso es así y así los tratan, pues son organizaciones que se pueden apoyar ahora mismo en esos recursos para poner en marcha muchas de estas acciones y actividades. Javier, nos preguntan qué características debería tener el comité de crisis. ¿Los elige el director o esperamos a voluntarios? Y que estaba pensando en cómo evitar que se presenten personalidades no muy adecuadas. ¿Crear una descripción de tareas, quizás? Sí, vamos a ver, el comité de crisis lo tiene que elegir el patronato o la junta directiva. Yo creo que en el comité de crisis tiene que estar necesariamente... El comité de crisis lo tiene que elegir, es una decisión de patronato. Es una decisión de patronato, es una decisión de gobierno en la que tiene que estar, pues puede estar representado uno, como digo, ¿no? Tiene que ser un órgano muy operativo. O sea, yo digo, el comité de crisis que puso en marcha el IES no estaba formado por más de 4 personas. Estamos hablando de una institución académica, pero 4 personas. Pero es una decisión de patronato, tiene que estar un miembro del patronato para hacer ese enlace entre la dirección ejecutiva y el patronato. En mi opinión, lógicamente, en el comité de crisis tiene que estar el director financiero, y cada organización tiene que ver esa otra persona o 2 o 3 personas que si es el responsable de sistemas, si es el responsable, si es el director ejecutivo con otro, pero es una decisión de la constitución de un órgano de ese tipo, es una decisión del patronato, que tiene que ver el patronato con el director ejecutivo. Y, lógicamente, dotándole de mucha autonomía para tomar decisiones en las que no se puede consultar, porque no se va a consultar al patronato, y que tiene que tener autonomía para tomar esas decisiones operativas, total y absoluta autonomía, y luego informar. Y en un determinado momento, pues ese comité de crisis desaparecerá, ¿no? Como es natural. Nos preguntan también cómo saber qué gastos recortar y qué criterios debemos priorizar a la hora de recortar actividades o programas, si nos vemos en la necesidad. Bueno, pues es una pregunta también
muy propia de este sector. Yo diría, a diferencia del sector lucrativo, lógicamente el criterio no tiene que ser un criterio de mayor o menor rentabilidad. Aquí básicamente, en el caso de que tuviésemos que tomar una decisión de recorte de programas, de actividades, el criterio prioritario a la hora de cortar actividades o programas es dónde generamos más impacto. Si nuestra organización es una organización de multipropósito que realiza muchas actividades o realiza pocos, pero la idea es cuál es la clave o la actividad que genera más impacto en la organización. Esa es la que hay que mantener. Por eso estas crisis vienen muy bien para replantearse y reflexionar sobre dónde es donde realmente estamos aportando valor, entre los diferentes modos de hacer las cosas, que hay muchas. Ya trabajemos en el sector de la capacidad, en el sector de los jóvenes en riesgo de exclusión, en el sector de arte y cultura o en el sector educativo. Es decir, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros? Somos capaces de decir, de encontrar, de definir qué es lo que nos diferencia, cuál es el aporte de valor que consideran nuestros beneficiarios, nuestra población, y eso es lo que hay que proteger, y eso es lo que hay que mantener, y eso básicamente es el principio. Este ejercicio que estamos haciendo, que nos vemos forzados y obligados a hacer ahora por esta crisis, es un ejercicio que las fundaciones, estoy viendo aquí a Betina desde Nueva York, buenos días, Betina. Pero es un ejercicio, le saludo, porque hay muchas fundaciones americanas que cada año reúnen a su patronato, al board, y una de las cuestiones que les plantean es ¿qué cerramos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué dejamos de hacer no porque queramos tener menos impacto, sino al contrario, porque nos hemos dado cuenta que en esa actividad y en esa área nuestra aportación es marginal y no es relevante? Y sin embargo, aquí hemos identificado esa otra en la que realmente sí se produce una transformación. Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora mismo que proteger. Por eso es tan importante la misión. La misión también nos da un criterio a la hora de decidir qué recortamos, qué no recortamos, qué hacemos, qué dejamos de hacer, en qué medida esa actividad contribuye a fortalecer la misión. Eso es tan importante, contribuye a fortalecer la misión. Y ese es el criterio, que no digo que sea sencillo, pero si tenemos claro la misión, si tenemos claro el impacto que genera nuestra actividad, nos será más fácil tomarla. Tenemos varias preguntas, pero andamos ya un poco justos de tiempo. No sé, Javier. No, las que vengas, queráis preguntar. Alguna más. Dicen por aquí, en mi organización no hemos encontrado otra solución de recursos que un ERTE y el futuro seguramente habrá que recuperar a casi todos, pero no a todos, incertidumbre. No sabemos hasta qué punto se reactivará la actividad lo suficiente para resucitar ni cuándo. Ya sé que no es muy concreta la duda, pero ¿algún consejo? Bueno, yo creo que, como digo, el futuro no lo sabemos nadie. Ahí yo os diría que a veces hay decisiones que tomar, estas que son duras. Yo creo que, como comentaba antes, los trabajadores y los empleados son conscientes de que esas decisiones hay que tomarlas, que son duras, que está en juego el futuro de la institución. Lo que están esperando es que se les escuche, lo que están esperando es que se les explique. Y lo que estáis haciendo probablemente es lo que tengáis que hacer, tomar esa decisión para salvar la organización. Es decir, es tomar una decisión de retirarse con ánimo de recuperar en el futuro. A veces no queda más remedio, ¿no? Es decir, pero es hablar con claridad a esos empleados, es mantener ese contacto con ellos y poco más. O sea, el futuro no lo sabemos nadie, ¿no? Pero sí podemos hacer por eso es importante hacer esos mapas de riesgos, esos planes de contingencia que nos ayuden en la medida de lo posible a gestionar esos riesgos que siempre van a existir, pero decisiones como estas va a haber que tomar, ¿no? Y si las tomamos, pues que sea después de reflexionar, porque nos hemos planteado diferentes alternativas y hemos visto que era la única solución,
y así se la hemos transmitido y comunicado a los empleados. Como digo, en general, eso los empleados, aunque sea una decisión dura, lo entienden si se les explica. Si alguno quiere hablar, que hable. Quiero decir sí, si quieres... compartir, sobre todo, para mí me interesa también mucho conocer, nos interesa conocer vuestras impresiones. María, si te atreves Bien. a hacerla en alto, pues fenomenal, porque me la hacía en dos partes y a lo mejor es más claro que lo comentes tú, María. María. Bueno, Bea Monte, perdona. Sí, ¿qué tal, Javier? Muchas gracias. Me ha parecido interesantísimo. Mira, yo estaba preguntando una cosa muy concreta. Bueno, soy de Fundación Promoción Social, ¿nos conoces? Nosotros estamos en el sector de cooperación al desarrollo. Entonces, la pregunta concreta es sobre el tema de la admisión. O sea, en la subvención, o sea, como nosotros dependemos muchísimo de subvenciones públicas, como sabes, hay siempre como una tentación latente a desviar a veces el foco o la misión, porque donde tú estás, que en concreto la nuestra, sobre todo, es el sector de promover el desarrollo humano a través de la educación, ¿no? Y el acceso a la educación de todas las personas vulnerables en todos los países del mundo, muchas veces acabas yendo a otros sectores porque ahí hay más fondos. Y entonces es que realmente como que ya tienes un montaje de un número de personas y un tamaño que te hace a veces, para mantener esa propia infraestructura, desviarte de la misión. Y eso a veces es un poco esquizofrénico porque acabas como teniendo distintas actividades, demasiadas, que al final lo que ves es que falta como un foco estratégico. Y eso me parece como que son decisiones como muy valientes por arriesgadas, porque por otra parte estás a lo mejor teniendo que tomar decisiones que sacrifican personal y por otra parte en una organización que pretendes hacer el bien social, pues parece un poco incoherente que eso suponga perder puestos de trabajo. Pero bueno, por otra parte las instituciones van a durar para siempre y nosotros estamos de paso, ¿no? Entonces esa parte me parece un poco, no sé si me he explicado bien. Sí, te has explicado muy bien. Y el criterio también es el que dices tú. O sea, la misión de nuestras organizaciones no es captar fondos, sino que captamos fondos para cumplir la misión. Yo entiendo que no es fácil a veces, ¿no? Pero la gran tentación efectivamente es, en situaciones como estas, desviarse de la misión para atender necesidades o atender otras actividades que al final pues terminan desviándonos del propósito inicial. Por eso, esa es gran parte de la responsabilidad del patronato, preguntarse en qué medida esta actividad, en qué medida esta propuesta es coherente con la misión, en qué medida la refuerza y en qué medida nos desvía. La decisión siempre estará bien tomada si la decisión que tomamos es coherente con la misión y estará mal tomada si nos desviamos de la misión. Al final, digamos, es pan para hoy y hambre para mañana. Esa institución está llamada a desaparecer. Digamos, nuestra misión no es captar fondos, sino captamos fondos para cumplir la misión. Gracias. La otra María también quería hablar. María Car. Bueno, yo más que nada es con lo que decía Javier del patronato y de los miembros del patronato y tener un perfil. Muchas veces yo no sé a los demás participantes, ¿no? Pero tú tienes claro un perfil, incluso planteas y presentas ese perfil a tus patronos, ¿no? Para que lo usen en la selección de los próximos candidatos. Y cuando ves que no tiene nada que ver los candidatos que seleccionas, bueno, además de un poco frustrante, realmente lo que te queda en la duda es cómo llevar a los miembros del patronato, que efectivamente es que se tiene que seguir unos perfiles. No sé si tienes alguna experiencia o algo que nos pueda ilustrar. María, cuando te refieres que no te hacen caso a ti como directora ejecutiva. Sí, o sea, porque un poco en la línea, tú dices, se van a renovar los perfiles, en nuestro caso es temporal, y entonces hace un perfil. Pues, hombre, como siempre, por lo menos en mi organización, pues alguien que sepa de fundraising, alguien que tenga este conocimiento más académico, que tenga este tipo de relación, tú haces como una especie de perfil, pero tú presentas y después, pues, tú ves que hay un cambio y una renovación de patronos, pero que no tiene nada que ver con tu perfil. Entonces, ¿cómo sensibilizar que esto de los perfiles no es por capricho, ¿no? Sino que es una necesidad real? Bueno, eso es un tema efectivamente que los patronatos tendrán que entrar poco a poco. Es decir,
Vamos a ver. El director ejecutivo no tiene que ni puede intervenir en la selección de patronos, pero el director ejecutivo tiene que ser escuchado siempre cuando se selecciona un patrono. Nadie mejor que el comité, que el director ejecutivo sabe el perfil del patrono necesario para la organización. Entonces, y eso es así, quiero decir, resulta muy chocante que un patronato o un órgano de gobierno incorpore al patronato una persona o un perfil con la que el director ejecutivo no se encuentra cómodo, ¿no? O sea, que aunque el director ejecutivo no puede seleccionar, sí puede proponer y debe ser escuchado, ¿no? Eso por una parte. Una de las cosas que nosotros hacemos y hacen otras organizaciones para seleccionar a los patronos, porque por mucho que existan procesos de selección y perfiles, al final te puedes equivocar, pero uno de los procesos a veces que no sirve mucho para contrastar a los patronos es, nosotros por ejemplo tenemos, y digo, no somos los únicos, pero muchas organizaciones tenemos un consejo asesor. Consejo asesor al que invitamos a formar parte a personas. Es un consejo consultivo. No forman parte del órgano de gobierno, pero tienen responsabilidades sobre determinadas áreas, responsabilidades solo consultivas o asesoras. ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes a personas que han participado del consejo asesor durante un par de años y han funcionado muy bien, ya no necesitas que nadie te diga si es válido o no es válido, porque los has visto funcionar. Y un buen procedimiento es ese, es decir, es incorporar a personas a comités que no necesariamente tienen que formar parte del patronato, sino son comisiones, digamos, comisiones asesoras o comités ad hoc para diferentes temas, y es una manera de probarlos, es un proceso de selección también importante, ¿no? Entonces, pero sí tiene que, ya digo, más que el perfil, digo, es que esos procesos internos, o sea, a mi modo de ver, por lo que yo veo, en la mayoría de las fundaciones no existe esa conciencia, esa necesidad de que el patronato tenga que impulsar esos procesos de selección. O sea, no existen políticas, básicamente. No existen políticas ni procesos de selección explícitas y aprobadas, igual que no existen políticas y procesos de renovación, igual que no existen políticas y procesos, que es muy importante, de evaluación del desempeño. Entonces, cuando eso existe, el patronato y el órgano de gobierno empieza a funcionar, el patronato y el órgano de gobierno empieza a rendir cuenta, pero yo creo que es bueno, como digo, que el director ejecutivo, aunque no tenga responsabilidades en la selección de patronos, tiene desde luego la capacidad de proponerlos, debe estar presente siempre. Cuando se hace una entrevista a un candidato, yo recomiendo que esté presente en la entrevista el director ejecutivo para que pueda dar su opinión al presidente o al responsable de la comisión y si no está de acuerdo con ese perfil, tiene que tener la capacidad de manifestar. Luego el patronato o la junta directiva hará lo que quiera, el patronato hará lo que quiera, tiene que tener la posibilidad de hacer llegar al patronato sus reservas respecto de ese candidato. Javier, te va a preguntar Nacho Espinosa. Bien. Gracias, Nacho. Esther. Me pide Esther que pregunte en directo y yo me animo y lo pregunto. Yo te quería preguntar sobre la asunción de los riesgos. Y me explico. Son muchas las entidades que para responder a las necesidades del COVID tienen que relajar o incluso saltarse procedimientos en cualquier cosa. En compra de bienes y servicios, en nombramientos de personas de los comités especializados. Y yo lo que estoy viendo, no tanto en mi entidad como en las entidades con las que trabajamos, es que patronos y juntas directivas tienden a ponerse de perfil cuando ven que los procedimientos no se están cumpliendo a rajatabla. Entonces mi pregunta es ¿cómo hacemos para que patronos y junta directiva asuman los riesgos necesarios que vienen de relajar los procedimientos que es necesario relajar para poder responder a los retos del COVID? No sé si está clara mi pregunta. Sí, está muy clara. Francamente está muy clara y vamos, está clara y vamos, por una parte yo creo que tenéis que, si te he entendido bien,
Tú lo que estás planteando es, uno, hay riesgos claros, pero la situación actual no nos permite cumplir exactamente a rajatabla todos los procedimientos. Esos hay que relajarlos y a veces pues, nos encontramos con un patronato, un órgano de gobierno que no quiere tomar esa decisión y a la organización la deja empantanada o bloqueada, ¿no? Exactamente, y que son cosas muy concretas, o sea, juntas directivas que no se pueden celebrar, entonces hay cosas que no se pueden aprobar, en fin, y todo al final no va avanzando, pues porque es necesario que los procedimientos continúen, pero no tenemos los medios para que continúen de la misma forma. Bueno, habría que ver caso por caso, ¿no? Es decir, yo creo que juntas directivas, por ejemplo, el tema que planteas, juntas directivas que no se permiten, que ahora no se pueden celebrar, a mí me resulta muy difícil de entender eso, ¿no? Cuando hay empresas cotizadas que están convocando a sus juntas generales de accionistas sin ningún problema, se me hace muy difícil ver por qué hay una junta directiva, o sea, por qué se tienen que retrasar temas. Es decir, que eso no tendría ningún sentido, pero sí ese comité de crisis puede ayudar de alguna manera a tomar ese tipo de decisiones, ese comité ejecutivo al que se le dé, lógicamente, autonomía y facultades para tomarlas, ¿no? Pero en concreto yo no veo ahora mismo ningún inconveniente para que, o por lo menos se me escapa, para que una junta directiva no se pueda celebrar, ¿no? Por falta de presencia, digo, como porque legalmente se puede hacer y porque, ya te digo, es decir, que es que tenemos a todas las cotizadas que están convocando sus juntas generales de accionistas sin ningún problema y la vida tiene que seguir, ¿no? El otro día nos despachábamos, no tiene nada que ver, pero lo saco a colación, a mí me dio muchas alegrías, pues la noticia no tiene nada que ver de una de las mayores operaciones que ha hecho Telefónica en la historia. El otro día pues la publicó el viernes pasado, ¿no? Bueno, pues se ha hecho en medio de una crisis y en medio del COVID. O sea, la vida sigue y la actividad de la organización no se puede paralizar, salvo por razones de causa mayor y que tengan evidentemente una preocupación grave, ¿no? Pero para evitar esos colapsos, digamos, para evitar esos problemas, es para los que viene muy bien ese comité de crisis, en el que el patronato le dé total y absoluta autonomía y facultad para tomar esas decisiones que son críticas y que se necesitan tomar en cada momento y que no se pueden convocar constantemente ni en la Junta Directiva ni en el patronato, ¿no? Entonces necesitan esas unidades operativas ágiles con autonomía y capacidad de decisión y delegarlo en ellas. Luego tendrán que rendir cuentas y explicar, pero hay que confiar en esas unidades y en ese comité y en esas hay que confiar. Pues Javier, si os parece, cerramos, quedan 2 intervenciones, ¿vale? Y ya cerramos para no extendernos mucho más. Quiere hablar Rosa de la Asociación de Cardiopatías Congénitas y a continuación María Jesús de la Fundación María Auxiliadora, ¿vale? Hola, buenas tardes. Yo quería compartir con vosotros una reflexión que en nuestra entidad ya, bueno, estamos dándole vueltas, ¿no? Que es la forma de vivir y convivir con la incertidumbre, ¿no? Cómo vamos llevando a cabo pues, los objetivos de la entidad, la gestión del día a día, cómo nos relacionamos con los órganos de gobierno, comité científico, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que la información nos va llegando muy dosificada, con mucha incertidumbre, a veces pidiendo, pues quien sea, ¿no? Los trabajadores o órganos o miembros de la junta directiva, informaciones que requieren una cierta, digamos, validez y constancia de datos para poder tomar decisiones, y esto simplemente creo que nos tendremos que ir acostumbrando con esta crisis y otras que puedan venir en trabajar y aprender a vivir con incertidumbres, asumiendo unos riesgos muchas veces imaginarios que te hacen definir escenarios que pueden después confirmarse o no, o ser... Bueno, lo que me refiero es que esta situación me parece que está muy apropiada para esto, ¿no? Para aprender
a vivir, a tomar decisiones, a gestionar con poca información, siendo personas coherentes, pero asumiendo riesgos con mucho más, digamos, muchos más parámetros de incertidumbre y de duda de los que estábamos acostumbrados, ¿no? Y esto a veces pues, cuesta según los perfiles profesionales, la formación, el ambiente en el que te vayas moviendo, ¿no? Y las personas que tú puedas ir hablando de los temas que te preocupen. Y bien, quería simplemente pues esto, ¿no? Invitar a que nos vayamos acostumbrando a este tipo de escenarios de poca viabilidad, de poca, digamos, pocas luces, ¿no? Y me ha gustado mucho el subtítulo, ¿no? El planificar para 15 días, ¿no? Esto es una cuestión que el vivir con margen de tiempo y de posibilidades a corto plazo no nos han enseñado demasiado, ¿no? Y ahora me parece que a marchas forzadas tendremos que aprender, o estamos aprendiendo porque hemos sobrevivido 2 meses. Muy bien, simplemente quería compartirlo. Gracias. Gracias a ti. Y la última es cómo implicar a un patronato que tiene otras muchas responsabilidades que ser miembro del propio patronato. ¿La responsabilidad final es del patronato? ¿La responsabilidad diaria es del equipo directivo? La responsabilidad es compartida. En una crisis como esta, la responsabilidad última es del patronato, por supuesto. La responsabilidad de la sostenibilidad de la organización es una responsabilidad del órgano de gobierno y esa corresponsabilidad está repartida. O sea, al patronato le corresponde, como hemos visto, ese definir esas políticas, esos criterios generales, ese defender la misión de la organización. Al director y al gerente le corresponden las decisiones del día a día, pero es una responsabilidad compartida de las dos instituciones y tienen que trabajar mucho, muy mano a mano. Evidentemente, en situaciones como estas, pues lo que se pide es que el patronato dé un paso adelante. Yo el otro día, o sea, la mayoría de los patronatos se están reuniendo prácticamente, patronatos que se reunían, como os decía, pues a veces una vez al trimestre, una vez cada 2 meses, se están reuniendo para supervisar la organización cada semana o cada 15 días. O sea, en situaciones de crisis, esas reuniones, también lo leía el otro día, de una empresa, o sea, no es diferente a las empresas, de una empresa como Naturgy, que el Consejo de Administración se reunía 9 veces al año, el promedio de reuniones de los consejos de administración de las empresas cotizadas es de 10 y 11 veces al año, y el otro día le hacía una entrevista al presidente y hablaba que el Consejo de Administración se está reuniendo semanalmente y revisando con el comité de crisis las decisiones que hay que tomar, ¿no? Entonces, la responsabilidad es compartida, la gestión del día a día corresponde, lógicamente, al director, pero la responsabilidad última de la sostenibilidad y del futuro de la organización es del patronato. Pues esto es todo. No sé si a lo mejor María Beamonte quería hacer otra pregunta. No. Que ahora la tengo por aquí, no la localizo ahora mismo, pero bueno, si no, sí, pues para nada, gracias, Esther. No, era, cuando estaban hablando del patronato era que cómo se consigue precisamente fichar buenos patronos, ¿no? Porque claro, eso es una cosa súper escasa en el mercado, y cómo se motiva a alguien para que realmente de manera voluntaria se deje la piel en un patronato, porque claro, no es salir a mercado a contratar a alguien con unos fees, ¿no? Entonces, me imagino que será el reto que tenemos todos, ¿no? Conseguir realmente que gente válida, muy válida, quiera dejarse ahí la piel, ¿no? Sí. Ahí lo que pasa es que nosotros, digamos, no hemos querido entrar en ese área, en ese tema, porque eso exige, como os digo, un webinar específico en los procesos de selección de patronatos. Sí hemos querido, desde el principio, como mantener un mensaje, daros un mensaje muy claro. Aquí de lo que se trata es de abordar los próximos 15 días, ¿no? Las decisiones que tiene que tomar el patronato a corto plazo, ¿no? Y deciros que nuestra idea es seguir acompañándoos en esos otros problemas que son más de medio y largo plazo, que son más de largo alcance, que son más temas de estrategia que van a exigir algo más que un webinar para dar respuesta a temas tan profundos. Aquí, evidentemente, lo que estáis percibiendo a veces es alguna de la carencia
tenéis y os están poniendo más de manifiesto lo interesante que podría ser contar con esos procesos, esas políticas y esos patronos comprometidos, ¿no? Pero eso lo hemos querido apartar, ¿no? De momento por centrarnos en lo que queríamos responder, que eran los próximos 15 días, que es lo que entendemos que tiene que ocuparos los próximos 15 días, pero con el compromiso nuestro de que, y con la ayuda también aquí yo he visto, bueno, pues que está Sara de la Coordinadora de Fundaciones Catalana y Juan Luis Muñoz Escasi de la Asociación de Fundaciones Andaluza y también gente de la Asociación Española de Fundaciones. Venimos con ellos desde hace mucho tiempo impartiendo seminarios y talleres sobre este tema y bueno, pues es un tema que da mucho de sí, ¿no? Entonces lo preferimos dejar para otras sesiones.